Bueno, queridos patitos, estamos con el autogobierno, comenzando la semana para hablar de estos temas que van el rumbo al tema de las elecciones del 21 de abril. Y es que el PNV apuesta por seguir dando pasos para mejorar el autogobierno y avanzar en la transferencia, por ejemplo, de puertos y aeropuertos de interés general. Se dirá que los puertos del ámbito comercial, turístico, ya están transferidos y son responsabilidad del ámbito vasco. Ahí tenemos, por ejemplo, el asunto de la Icurriña en Portugalete, en un ámbito cercano a la ría, en un territorio de ligazón con el ámbito del puerto de Bilbao. Y eso es la razón por la que en hilo temporal, cuando en el ámbito institucional la Icurriña no debía ondear salvo en relación con la bandera española, lo cual es alucinante, pero ya vamos a comentar un poquito después. Tenemos este asunto en donde ciertas organizaciones abertzales, yo creo que abertzales solamente hay una, Euskal dirige Chalea, pero hay gente que piensa que hay más organizaciones abertzales, dieron el acuerdo para poner una bandera en territorio del puerto con permiso de la Icurriña en el centro de Portugalete, en el centro bajo, en la parte marítima, cerca de Rialia, cerca del ayuntamiento, cerca de la visibilidad a través del puente de Vizcaya. Y por tanto ahí se dio la circunstancia de que el primero en poner la Icurriña, bueno, que sea el Bachoqui el que ponga la Icurriña. Y después se suponía que iba por rotación, que cuando hubiera dificultades, si hubiera que volver a ponerla, pues se pondría una Icurriña en la siguiente organización de la lista y así hasta volver a rotarla hasta que volviera a ser el Bachoqui, el PNV, en responsabilizarse de volverla a poner. ¿Qué ocurrió? Que cuando se rompió, porque ya se sabe, hay vientos y hay circunstancias, las vicisitudes del Abra y de todas estas cosas, recordemos que esa zona es conflictiva, la barra de Portugalete y todas estas cosas que tienen que ver con la madre naturaleza. Ahí salía más o menos un poquito hacia atrás el tema del río Jovela, que fue cambiado el curso y por tanto ahí siempre ha habido problemáticas. Y en ese momento, pues, quien tuvo que reactualizar la Icurriña no fue ninguna otra organización abertzale de Portugalete, sino Euskal dirige Chale, Partido Nacionalista Vasco. Resulta igualmente curioso el recordar un pequeño detalle, y es que para la situación de otro municipio, en donde bueno, el señor Redilla fue a la primera feria del libro de Portugalete, y Redilla evidentemente fue presidente de Cantabria y trabajaba en Santander, aunque vive en Astillero. Pues tenemos esa circunstancia de que el mismo elemento de competencia donde estuvo San Sebastián para la capitalidad de la cultura de 2016, que fue elegida dentro del Estado español porque estaba reservado el asiento, que es dual, uno para el Estado español y creo que en aquel caso era para Polonia. Bueno, da igual, había dos asientos y uno se elegía dentro del Estado español y había varias ciudades que competían para ser la capital cultural de Europa de 2016. Una de ellas era Santander. Y Santander vio cómo se ponían banderas de la Unión Europea de los diferentes países en los diferentes distritos que se fueron distribuyendo según la bandera de determinado país. Estaba la de Italia, estaba la de Alemania, estaba la de Reino Unido, que todavía estaba en ese momento. Saldrían un tiempo después, pero toda Santander se dividió por los países miembros de la Unión Europea. Y en ese momento, cuando no fue posible y ni siquiera llegaron al final, y San Sebastián con el señor Ordóñez Lorza, que todavía estaba cuando se hizo la designación, luego lo benefició el señor Eneco Goya. Ni siquiera es que se hizo la designación cuando todavía estaba Ordóñez Lorza, que dejó de ser alcalde en 2011. Y entre 2011 y 2015 se fue planificando, pero el médico, el doctor de Bildu, no fue tampoco el que lo disfrutó. La capitalidad cultural de 2016 fue don Eneco Goya quien la disfrutó desde la alcaldía de San Sebastián, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Pero, bueno, ciertamente, Santander se quedó con un palmo de narices y resultó doloroso. Doloroso en ese año, creo que fue en 2010, cuando se hizo el hecho de la designación. Y desde ese día
La bandera de la Unión Europea dejó de ondear de la fachada principal del Ayuntamiento de Santander, casi como si hubiera proclamado la independencia de Europa, lo cual evidentemente es alucinante e increíble, cuando evidentemente lo mismo que nos decían a nosotros que estaba obligado la presencia de la bandera de España en un lugar preferente junto a la bandera de la comunidad autónoma, lo cual resulta curioso el hecho de que en las comandancias de la Guardia Civil, por ejemplo la de Algorta, no existe nada más que la bandera de España cuando uno está en la entrada, no existe ni Ikurriña ni bandera de Europa, lo cual es alucinante e increíble. Lo mismo en el almirantazgo, en el ámbito de Bilbao. En la calle Ibáñez de Bilbao, cuando uno sale de Sabinechea, pasa los jardines de Albía y se dirige en dirección hacia el mercado del Ensanche. Pues ahí tenemos también otro enfoque en donde no existe sino una banderola española en el centro de Bilbao enorme y ni siquiera quieren dejar ese puesto porque saben perfectamente que es la única oportunidad de una bandera española solitaria que exista en el centro de Bilbao. Por tanto, ahí está la obsesión identitaria de algunos y que evidentemente el tema sería lo lógico que deberían de estar las tres, ¿no? La bandera de la Unión Europea, la bandera del Estado y la bandera de la comunidad autónoma, que es algo aparentemente lógico. Pero si evidentemente hay un odio para con la bandera de la comunidad autónoma, pues sería lógico que se obligara también la presencia de la bandera de la Unión Europea, que no está en el fachadón del Ayuntamiento de Santander. Y una vez dicho esto, pues evidentemente Euskaltel y Jeltzalea tiene la prioridad del autogobierno. Verán, porque se puede comprobar que los colegios públicos de la comunidad autónoma vasca no existe ninguna bandera. En los colegios de Cantabria y de La Rioja uno puede ver banderas de Europa, de la comunidad autónoma de España. Eso sí, he de recordar un pequeño detalle. ¿Las ITV son públicas o son privadas? Porque en la ITV de Aro, cercana a la gasolinera no, y cercana al antiguo hotel de Iturrimurri, hay solamente banderas de La Rioja. Y esto pasaría en el ámbito vasco, sería algo polémico y espectacular y saldría en diarios como la ABC o La Razón. Pero parece que el señor Inda no tiene molestias para que se vea la bandera de La Rioja en una ITV en Aro. El autogobierno, por lo tanto, no solamente es una bandera, es un contenido. Es el contenido del pacto autogobierno llamado Estatuto de Autonomía, que tiene unas competencias que legalmente son parte de la autonomía, que son parte intrínseca del espacio jurídico que está tramado en la Constitución española a través de la disposición adicional primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria cuarta, referido al ámbito de Navarra, y el ámbito de la disposición derogatoria segunda, referido al ámbito de la posibilidad de la restauración foral plena. En el artículo 2 habla de nacionalidades y regiones. En los artículos que hablan de desarrollo de las autonomías de primera tienen referencia al ámbito vasco. Nunca se ha aplicado en el ámbito vasco el artículo 150.2, que sí se ha aplicado a Canarias, sí se ha aplicado a Valencia, y que nunca ha tenido un sufijo de vigilancia del cumplimiento de esa competencia cedida por parte del Estado, en cuyo caso de haberse hecho mal, en ese hipotético caso de una vigilancia, habría revertido al ámbito del Estado español. Jamás se ha hecho, lo cual evidentemente es un desmérito con respecto a esas nacionalidades y regiones que se supone que el artículo 2 diferencia entre dos marcos generales, pero luego hay café para todos, sobre todo con un problema que no se ha querido trasladar al hecho jurídico, como es meter mano a fondo a lo que pasó el día 28 de febrero de 1980 en el ámbito de Jaén y Almería, un elemento que luego fue cubierto ex post con el ámbito de la ley orgánica de referéndum y que fue objeto de mucha polémica y que daría lugar al café para todos en las comunidades autónomas cuando evidentemente en el paso anterior habían tratando de cortocircuitar el autogobierno de Galicia para tratar de limitar las consecuencias pensando que solamente había un interés real en autonomía en Cataluña y en el País Vasco. Galicia era una nacionalidad. Artículo, disposición transitoria segunda, en cuanto había plebiscitado un estatuto antes del golpe de Estado, antes de la guerra civil. Y luego está el caso de Andalucía. Todos estos elementos
coadyuvan a una situación en la que la nacionalidad histórica en el ámbito del Estado español no se refiere a tener más o menos historia. Sí, Andalucía tiene una historia de la leche, brutal, espectacular, en sus edificios, en su sentir, en su cultura, en su tradición, pero no se refiere a eso. Se refiere a tener una continuada búsqueda de autogobierno en el hecho mayoritario de la nación correspondiente. Y esto, evidentemente, es algo que se puede aplicar al País Vasco, se puede aplicar a Cataluña, en menor medida a Galicia y una menor medida en cuanto a la amplitud de la reivindicación en el caso de Andalucía. Y algún otro territorio tiene también un historial de cierta reivindicación, pero también tiene una reivindicación más minoritaria en la extensión de lo poblacional. Tanto vasco tenemos la reivindicación histórica, por ejemplo, de elementos constructivos, infraestructuras, de elementos de políticas sociales que han tenido su evolución. Llamémosles las políticas de las casas baratas, a través de las diputaciones, que han tenido en la diputación, y lo hemos comentado alguna vez, en el periodo de 1917-1919, con la dirección política del señor Sota y Aburto, como diputado general de aquella diputación de Vizcaya, presidente de aquella diputación, en donde se hicieron políticas referido a Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, diferentes elementos de políticas referidos a educación, el tema de los maestros, que ya venía de anteriores direcciones, pero se dio contenido de vocación nacional, también con la búsqueda de un estatuto nacional vasco, con la congruencia de la incorporación de las otras diputaciones, Navarra, Álava, Guipúzcoa, que estaban en manos de otros representantes políticos. Por supuesto, Sabino Arana, diputado, que fue diputado de la Diputación de Vizcaya entre 1898 y 1902, había tenido una primera iniciativa referido a retomar las negociaciones para la mesa de acuerdos que se hacía entre las 4 diputaciones y que venía de inicio tempore de varios siglos anteriores, que había sido guadianeado en el ámbito del siglo XIX y que tuvo su última participación en 1936. Creo que tengo por ahí un libro de actas de esas reuniones en las 4 diputaciones forales, que era el gobierno de Euskadi. El gobierno no era el gobierno de Euskadi, porque Euskadi es un neologismo hecho por Sabino Arana, pero digamos era el llamado gobierno vasco. Era el nombre genérico que se le entendía en el siglo XIX a esas reuniones de las 4 diputaciones. En algún momento se empezó a descolgar la de Navarra, pero en general siguieron teniendo una proximidad las 3 diputaciones de la futura comunidad autónoma vasca y que habían sido objeto de la definición en 1810 de la provincia de Cabo Machichaco a través de Napoleón, y que eso fue una base importante para la distribución de Javier de Burgos en 1833 en el ámbito territorial de la creación de las provincias, la distribución de la diputación como marco general, y que fue el café para todo este el siglo XIX. El autogobierno, por lo tanto, se estructura en marcos legales. Es la ley la que estructura la realidad del Estado español, pero evidentemente la ley no es la ley solo en sí mismo, sino cómo se construye la ley, la búsqueda del autogobierno a través de Sabino Arana, la búsqueda del autogobierno a través de la Diputación de Vizcaya en 1917-1919, a través de esa búsqueda del Estatuto de Autonomía. Luego, en 1932, con el ámbito de Estella, y luego la redacción de las diputaciones y de Eusko Ikaskuntza, y luego evidentemente el que pudo entrar en vigor en 1936, que no fue muy exhaustivo porque se intentó, dado que había empezado el hecho bélico, tratar de que saliera, primar el hecho de que saliera ejecutado el estatuto antes de que lo literal del estatuto pudiera ejercer una fricción. Era un estatuto de mínimos que tenía bastante poco que ver con el estatuto que había sido negociado en el año 1931, 32, 33, pero evidentemente superó con creces la aplicación en el ámbito del gobierno vasco de lo que estaba establecido en el ámbito del propio estatuto, pensando que, bueno, si se ganaba la guerra, entonces habría la posibilidad de hacer una actualización del estatuto en términos de normalidad y luego, evidentemente, hacer algo que en principio estaba previsto, pero no fue posible actualizar, como fue poner en vigor un Parlamento vasco que luego eligiera a un Lehendakari, cosa que evidentemente estaba dentro de las previsiones, pero no pudo hacerse por los propios hechos de la propia guerra. En 1977 había un gobierno vasco en el exilio que aterriza a través del Consejo de Autogobierno previo, la preautonomía. Está ahí el señor Rubial, con la señora Julia Guerra. El gobierno vuelve en diciembre del 79. Tenemos ese momento en San Mamés,
mes, con la llegada del Lehendakari Sarra, el Izaola, que durará como Lehendakari del 60, cogiendo el testigo del fallecido Lehendakari Aguirre, y lo dejará en el 80 con el testigo a Carlos Garaikoetxea, con el nuevo Parlamento Vasco, con las nuevas instituciones, con el nuevo estatuto y abrir el periodo actual. Pero desde ese momento las competencias, ya sean las últimas que han llegado, de ferrocarriles, del ámbito de la integración de los migrantes, de la convalidación de los títulos universitarios, están dentro de ese marco general y es bastante difícil el aplicarlos al ámbito vasco porque tenemos ese momento del concierto recuperado en 1981 para poder calcular la detracción del cálculo del cupo con el pago de la aportación o del cupo, porque evidentemente no entrará ya en las cargas generales del Estado, sino entrará dentro del índice de la imputación referido a los gastos propios de la propia comunidad y por tanto estarán destinados en otro apartado. Y por tanto es más complicado el traspaso de material humano y del propio capital físico del ámbito de las competencias hechas por el Estado. Y aún así, hay muchas competencias que están todavía pendientes de transferencia. Hay alguno que dice, es que la mayor parte de las competencias son deficitarias. Deficitarias o no son responsabilidad del ámbito vasco de decisión. No se puede establecer un marco legal en donde las competencias, si son rentables o no son rentables, si son positivas o no son positivas, si queremos asumirlas o no queremos asumirlas. La responsabilidad de un gobierno, cualquiera que sea, es asumir las responsabilidades para con el pueblo y tratar de maximizar los ingresos y minimizar los gastos a la hora de establecer un equilibrio presupuestario, tratar de establecer unas políticas públicas presupuestarias y financieras que permitan el autogobierno, es decir, el autogobierno de sostener el gobierno propio y sin quebrar las cuentas públicas como haría cualquier familia. Y por tanto ahí tenemos una responsabilidad completa. Por supuesto está el ámbito de la seguridad social, del régimen económico de la seguridad social tal y como está establecido. Nos gustaría tener la seguridad social completa, nos gustaría tener algo que supera de largo lo que está establecido en el marco legal. Pues por supuesto que sí, pero hay que establecer lo que el pacto está hecho, llevarlo a término. Y si se quiere un nuevo pacto, entonces habrá que llegar a un nuevo acuerdo a la hora de establecer la realidad del futuro del País Vasco. En el ámbito de lo que está firmado, artículo 18, 2b y disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía y artículo 54 del mejoramiento del fuero, que establece el marco legal, legislativo, responsable de cumplimiento de esta política. Eso sí, si uno tiene una mirada de larga duración, verá que los picos en éxito y en déficit se equilibran en la visión a larga duración. Eso sí, el tema demográfico es algo que influirá, la posible llegada de gente de fuera, tratar de repatriar a vascos que tuvieron que irse, de vascos de otros lugares que son de llamada segunda, tercera generación, cuarta generación, que puedan tener el atractivo de volver a la tierra de sus mayores y, por supuesto, tener la integración de otras gentes que pudieran tener sensibilidad o no, pero que quieran hacer del País Vasco su nueva casa familiar y, por supuesto, con la integración en el ámbito de las culturas, que evidentemente, como decía Andy, quiero que todas las culturas del mundo pasen por las ventanas de mi casa y que entren por el recibidor y estén circulando libremente. Pero que no arranquen la mía. Que no arranquen la mía. Y la mía, la cultura de los vascos que está presente en Euskadi y debe permear a toda esta gente que quiera venir a hacer su nueva casa en Euskadi. Y eso, evidentemente, no es algo etéreo, la banderita, el himno, es que son importantes y hacen llorar a toda la gente patriota. Pero también tenemos la obligación de permear eso en hechos culturales en la vida diaria, en hechos reales, concretos, no solamente en la educación formal y reglada, también en la informal, también en el ámbito de las infraestructuras, también en el ámbito de la visión respecto a la economía, la industria, la propia realidad del país, en el hecho de hacer riqueza para distribuirla, no distribuir la pobreza y distribuir la nada. Por lo tanto, hay que
tener ese tejido en donde es interesante tener todas estas realidades en donde se integre todo en un paquete completo que las instituciones vascas, no necesariamente desde la cúpula, desde el gobierno vasco, también las diputaciones, también los municipios, en la realidad público-privada, la cooperación entre la esfera público y privada como un todo, en donde se entienda que todos somos, en definitiva, vascos. Y para esto, evidentemente, hay que incorporar todo lo que nos es dado en esas negociaciones de nuestros mayores en un hecho generacional que compromete respecto a todas estas políticas. Y por eso el tema del autogobierno debe de ir funcionando, debe de ir continuando respecto a todas estas realidades, también con la transferencia de estos elementos que son importantes, porque uno de los puertos que tienen mayor presencia y prestancia, uno de los 5 puertos más importantes de todo el estado, es el puerto de Bilbao. Y uno de los aeropuertos, creo que el 14, pero con mayor diferencia, uno de los más exitosos a nivel del ámbito en general, es el aeropuerto de Bilbao, que tiene beneficios, uno de los del tercio superior, porque si hay unos 44, 46 aeropuertos en el ámbito del Estado español, solamente 14 tienen beneficios y está entre el cogollo de estos que sí tienen beneficios y que sí funcionan el aeropuerto de Bilbao. Y que evidentemente el 2023 fue un año espectacular y el 2024 promete ser espectacular. El aeropuerto de Foronda, que hasta el año 1980 estaba en la Diputación de Araba, estaba incardinado en la institución foral, debe de volver a tener una presencia del ámbito institucional en su globalidad de responsabilidad de gestión, y esto evidentemente también para el aeropuerto de Hondarribia, el puerto de Pasaia, que son elementos que están ahí. Por supuesto, hay otras competencias, creo que son varias, el calendario que se autoimpuso Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros vienen ahí establecidas, y se ha establecido el pacto de investidura de Pedro Sánchez la última vez para que en estos 2 años de 2024 y 2025 entren en funcionamiento todas y cada una de las competencias pendientes en base a los criterios ya pactados entre el gobierno de España y el gobierno vasco, entre el Partido Socialista y Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Y en eso estará el PNV, desde el ámbito del Congreso de Diputados, desde el ámbito del Gobierno y Parlamento vascos, desde la nueva realidad con el nuevo lehendakari, el señor Imanol Pradales Gil, que heredará las responsabilidades del señor Iñigo Urkullu Rentería a la hora de mantener esta apuesta por el autogobierno tal y como se ha establecido hasta ese momento, y por supuesto de la apertura de una nueva fase para un nuevo estatus para Euskadi hacia el mañana, porque siempre hay que estar actualizados. Por tanto, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.